¿Me trajiste eso?, le preguntó el viejo a Jota al verlo llegar con las manos vacías. No conseguí. Fui a 3 ferreterías y ninguna tenía. Bueno, no importa. Nos arreglaremos con lo que tenemos. Bien. A diferencia de las otras veces, el viejo no se opuso a que Jota le llevara el carro. La manera en que caminaba era cada vez más penosa, y Jota había insistido en llevarle el carro una y otra vez, ahora que se veían todos los días. ¿Sabes lo que vi hoy?, dijo el viejo, ya en camino. No. ¿Qué pasó? El viejo hizo un ademán como si algo le repugnara. Luego dijo: «Bah, qué asco. Cuando veo cosas así, me alegra recordar que uno por fin termina por morirse, por fundirse en la espesura de la nada. ¿Pero qué pasó?». En la esquina de Talcahuano y Corrientes se encontraron 2 muchachas que venían tecleando en sus teléfonos celulares, cada una por una calle, y venían mirando sus pantallas y no se vieron. ¿Y qué pasó? Pues que chocaron de frente, y en vez de disculparse, ambas se desesperaron por buscar sus teléfonos que yacían desparramados por el suelo. Luego reanudaron la marcha, sin mirarse, sin decirse nada. Justo llegaban al lugar donde debían ir. El viejo observaba a Jota con disimulo y se preguntaba por qué sus palabras no lo habían conmovido hoy. Internamente, desde hacía tiempo, le fascinaba ver cómo las ideas que le expresaba aquel muchacho le producían una profunda impresión. Mediaba también una gran cantidad de tiempo desde que no tenía una compañía que le resultara tan grata como la de Jota. Y, estaba seguro, otro tanto sentía aquel muchacho por compartir el tiempo a su lado, aunque todavía jamás le hubiera mencionado algo al respecto. Pero hoy lo notaba como ausente, sin ese frecuente interés por lo que él le decía. Entonces, decidió insistir en el asunto anterior. Dijo: «Es absurdo pensar, como muchos piensan, que la tecnología sirve para acercar, para comunicar. Es posible que un muchacho de hoy en día crea estar más comunicado porque manda con mayor velocidad un mensaje a un amigo desde su teléfono o computadora. Le manda al día infinitos mensajes cortos, que expresan lo que siente en el momento, que piensa, describen con exactitud los sentidos. Pero sabido es que uno necesita de algún tiempo para pensar en el mensaje que quiere transmitir. Y el hecho de que hoy en día se pueda mandar un mensaje en un segundo no hace que lo que haya que decir esté listo más aprisa». El discurso del viejo se interrumpió, pues Jota no hizo comentario al respecto, y también porque habían llegado al lugar. Sin embargo, mientras el viejo abría aquella puerta blanca, Jota recordó que no hacía mucho tiempo atrás él había llegado a una conclusión similar con respecto a los mensajes y a la velocidad en que estos llegaban a un receptor. Le hubiera encantado decírselo al viejo, pero ese día no tenía particulares deseos de casi nada. Entraron. Mientras Jota se quedaba atrás, con el mismo aire ausente, el viejo se adelantó un poco más y comenzó a palpar la pared. Por aquí. Empieza por aquí. Tras decir esto,
El viejo se hizo a un lado y lo vio a Jota tomar las herramientas del interior del carro. Lo vio arrodillarse, aguzar la mirada en el punto en el que él le señalara un instante atrás, y lo observó acercarse y calcular con el cortafierro y la masa lista para comenzar a romper la pared. Entonces se le acercó y le sujetó la masa antes de que empezara a golpear. «¿Qué te pasa hoy?», le preguntó. «Sí, no sé. Hoy estoy como de mal humor», dijo. «Pero la verdad que no sé qué me pasa». «¿Estás seguro que no extrañas tu anterior trabajo?». «No, no es eso. Pasa que me siento como cansado de todo en general. No sé. Podrías esforzarte un poco mejor y confiar en mí. Puedes confiar en mí, ¿no?». Se formó un silencio en donde Jota pareció reacomodar sus ideas en la cabeza. Y el viejo aguardaba a que le hablara. Aguardaba con cierto triunfo al ver que lograba hacer que su amigo intentara al menos expresarse. Pero todo aquello se interrumpió cuando desde la puerta blanca asomó la cabeza del propietario de la casa. El hombre, de cabeza calva y traje extremadamente ajustado al cuerpo, avanzó en dirección de donde se hallaban el viejo y Jota y se quedó mirando la pared. Parecía no verlos. Su atención se centraba en la pared. Un instante después frunció el entrecejo e hizo un gesto de enojo alzando ambas manos hacia el cielo. Expresó luego su inconformidad debido al atraso que tenía aquel trabajo que a esta altura debería estar ya terminado. El viejo improvisó algunas excusas que a Jota lograron arrancarle alguna sonrisa por lo originales, y la última de ellas más que ninguna, por lo imposible de realizarla. Le dijo que al día siguiente todo quedaría concluido. Luego, mientras el hombre se alejaba refunfuñando, el viejo se sintió satisfecho. No porque hubiera logrado engañar al propietario de la casa, sino porque había logrado arrancarle una sonrisa a Jota. Enseguida se dedicaron por completo al trabajo. Jota dándole mazazos a la pared y luego dándole con más precisión con el cortafierro en las zonas indicadas por el viejo que, un paso atrás, no cesaba de dar instrucciones. No costaba trabajo ver que el anciano quería participar, pero Jota no lo dejaba. Le recordaba lo importante que era cuidar su salud. Pero cuando Jota se dio un mazazo en la mano, errándole a la base del cortafierro, su dolor y sus maldiciones lo llevaron a deambular de un lado a otro de la habitación. El viejo aprovechó entonces que Jota había arrojado las herramientas al suelo y se puso él mismo a picar la pared. Cuando el dolor amainó un poco, Jota se acercó a ver cómo trabajaba el viejo, y lo vio tan hábil, tan elegante en su trabajo, que se decidió a no interrumpirlo. Ambos se sorprendieron de que al finalizar la tarde el trabajo estuviera casi concluido. Habían colocado con éxito la estufa de tiro balanceado, y solo quedaba venir al día siguiente para comprobar que el cemento había fraguado, que todo siguiera en su sitio, y para darle finalmente entrada al gas. Casi todo concluido. Sin embargo,
La alegría y satisfacción por el trabajo realizado se vio empañada cuando volvieron por la calle. El viejo comenzó a sentirse afectado por el esfuerzo que no tendría que haber hecho. J se enfureció. Le recordó lo que habían acordado de que él no hiciera esfuerzos físicos, que era imprescindible que toda la parte dura recayera en su persona. Cuando tengas más experiencia, te dejaré al frente de la empresa. Y decía esto el viejo mientras se sujetaba del carro que J llevaba con el objeto de ser él mismo llevado. Al parecer, la curiosa forma en que se trasladaban ambos arrancaba comentarios y risas a los transeúntes que caminaban junto a ellos por la calle Larrea. El viejo estuvo a punto de hacer algún comentario al respecto, pero el dolor que sentía en la cintura, en la espalda, en las rodillas, le imposibilitaba concentrarse. Solo atinaba a sonreír cuando J interrumpía por un segundo la marcha para mirarlo, con aquella expresión de preocupación desde sus ojos grandes, benévolos, que tanto extrañaba volver a sentir desde un ser humano hacia él, y le preguntaba si estaba bien. De todas formas, luego de observar durante el camino a algunos porteros que lustraban los halls de entrada en varios edificios de aquel barrio que siempre había detestado, no pudo con su genio y dijo: la altivez de la clase alta porteña se manifiesta pedante incluso en su ausencia. Fíjate que los encargados de los edificios en el barrio de la Recoleta se dedican, con insistencia, a pulir los porteros eléctricos y demás objetos dorados hasta dejarlos relucientes como el oro. Dicho trabajo demuestra, lejos de una preocupación por la limpieza, la evidencia de cómo aquellos habitantes se preocupan por la ostentación aun cuando se hallan ausentes. J miraba al frente, pensativo, reordenando en su cabeza las palabras que el viejo le había dicho. Esto pareció animarlo a aquel por lo que continuó diciendo: pero por increíble que resulte, en este cuadro podemos ver también la necesidad, también pedante, de llamar la atención en la así llamada clase humilde o trabajadora. El ejemplo parte de que los conserjes han adoptado el nombre de encargados y no el de conserjes, y menos aún de porteros, pues pareciera repelerles la sola idea de que se los compare con un simple cuidapuertas. Exigen, pues, que cada vez que se los llame quede en evidencia la importancia de todas, y no solo una, de las tareas a realizar en torno al cuidado de un edificio. Y de esta suerte llegaron a la casa del viejo. J, en parte serio por el análisis del comentario que el viejo le había hecho, pero en parte aún meditabundo por el humor que sufría aquella tarde, ayudó a entrar a su amigo a la casa siendo algo rudo, en parte también por su estado con tendencia al silencio, pero además porque al viejo hubo prácticamente que arrastrarlo para llevarlo al interior de la vivienda. Una vez el anciano se introdujo en la cama, extendió una mano hacia J con un fajo de billetes. Fue tal la sorpresa que éste sintió al ver aquel dinero que no reparó en que lo que realmente lo había sorprendido había sido el no imaginar de dónde su amigo había sacado aquello. No, gracias, respondió. Me dará algo mañana.
cuando concluyamos el trabajo. Además, eso que me está dando es más de lo que habíamos acordado. ¿Pero de verdad no te hace falta? Tómalo igual, que yo no lo necesito. Y ahora tú no tienes otro trabajo más que este. En serio, no se preocupe. ¿Cómo se siente ahora en la cama? Un poco mejor. Pero todavía no me has contado qué es lo que te pasaba hoy, que tenías el humor agrietado. Es que como le decía, estoy como cansado de todo. Pero no me haga caso. Son reflexiones que me hago casi sin querer, del día a día, de la situación del país, de la cada vez peor situación del país. No te quejes, hijo. Aún no sabes lo que es tocar fondo. En España, durante la guerra, hervíamos las raíces de las plantas que todavía no habían arrancado de los jardines con fines alimenticios. Y eso nos ponía contentos. Conversábamos alegres en la mesa, escuchando las detonaciones en la distancia, masticando aquellas raíces amargas que el hervor del agua apenas podía emblandecer. Y nos maravillábamos cuando algún compañero extraía un mendrugo de pan, olvidado en alguno de sus bolsillos por accidente, y lo partía al medio. Pero aquel pan que era tan duro no se partía, sino que se convertía en migajas finísimas, casi polvo. Y ese polvo, en una ocasión, lo recuerdo bien, cayó sobre la mesa como si fuera simple harina. Cada uno de nosotros untó su propio dedo en saliva y acompañó las duras raíces con ese polvo con gusto a pan húmedo. Y aún entonces hablábamos con alegría, sin ser conscientes de la profunda miseria en la que vivíamos. El viejo había dado mayor énfasis a su discurso al ver aquel entusiasmo que tanto le gustaba en los ojos de Jota, aquel interés que demostraba por las historias que solía narrarles. Algún rato después, y luego de acomodarle la frazada y colocarle la almohada debajo de la cabeza, el viejo vio deambular un tanto confuso a Jota de un lado a otro de la habitación. Se frotaba de cuando en cuando la herida que se había hecho en la mano. Por un momento creyó que buscaba algo que se olvidaba, pero un instante después descartó esta hipótesis al verle en la cara cierta congoja. Luego lo vio acercarse hasta donde estaba con una expresión en el rostro que evidenciaba que había tomado una decisión. «Perdóneme», dijo, «pero ¿sería posible quedarme a dormir esta noche aquí?» El viejo intentó incorporarse, pero los dolores lo atrajeron de vuelta a la cama con la fuerza de un imán. Y recién en ese momento comprobó que la presión que sentía en el brazo era que Jota lo estaba sujetando. «Sí, hijo, por supuesto. Quédate si quieres», contestó. «Pero no sé si hallarás un lugar lo bastante cómodo para dormir». «El sillón bastará», afirmó Jota. Unos minutos más tarde, el viejo observaba de refilón cómo Jota se acomodaba en el sillón, y lo vio taparse con una vieja frazada que estaba en algún lugar de la cocina y había servido como lecho a un perro suyo desaparecido desde hace mucho tiempo atrás. Aunque sentía un vivo deseo de preguntarle qué le ocurría, pero realmente qué le ocurría, más ahora que lo veía lejos de intentar conciliar el sueño, quedarse mirando al techo con los ojos fijos, ahondando en vaya a saber qué profundidades. Se dijo que lo mejor sería esperar, que él mismo se había hallado en situación semejante y siempre lo primero
Lo que más anhelaba era que lo dejaran en paz, solo. En algún momento sintió que apagaban la luz desde el interruptor y se sorprendió de que no recordara la inmensa cantidad de tiempo que mediaba desde que esto fuera hecho por una mano distinta a la suya. Algún rato después, estuvo a punto de preguntarle si dormía, pero volvió a pensar en su resolución de no molestarlo, de esperar a que fuera él mismo quien le contara qué aflicciones padecía. Abandonando la idea de cambiar de posición en la cama debido a los dolores, el viejo cerró los ojos y se puso a pensar en Jota. Se puso a pensar en todo lo que conocía de él, pero también en todo aquello que no sabía de él y que ahora debía reconocer le intrigaba muchísimo. Y a punto estuvo de hablarle, pues sentía en medio de la negrura de la habitación que él tampoco dormía, que estaba aún con los ojos fijos en el techo, aunque no pudiera verlo. Entonces volvió a abrir los ojos e intentó mirar en dirección del sofá. Se sintió estúpido, pues sabía que con la luz apagada nada se veía del lugar. Volvió a pensar en hablarle. Quizás necesitaba hablar, contar qué le pasaba. Pero poco a poco fue desistiendo, pues temía que del cansancio que sentía no pudiera siquiera articular palabra. Haciendo caso omiso del dolor, giró en la cama hasta colocarse en la postura que siempre empleaba para dormirse. Cerró los ojos, suspiró y se abandonó al sueño, el cual no tardó en envolverlo. Desde entonces, y debido a que el viejo debió permanecer toda una semana antes de conseguir volver a ponerse en pie, Jota ya no se movió de su casa. Se dedicó también a limpiar y a airear un poco la habitación en donde ambos dormían, y luego fue repasando las restantes habitaciones de la casa. Se sorprendió de que el lugar fuera mucho más grande de lo que imaginaba. Hasta se maravilló al ver un pequeño jardín al final de las habitaciones, en donde en medio de una tierra fértil yacía un tronco de un árbol muerto. No costaba trabajo imaginar que hacía mucho tiempo, nadie se dedicaba a trabajar en aquel jardín. Pero por algunos indicios, como algunas herramientas oxidadas junto a una ventana, algunas macetas, conteniendo también plantas consumidas hasta parecer dedos amenazantes de brujas. Alguna vez alguien se dedicó esmeradamente al cuidado de aquel trozo de parque en medio de la ciudad. Habría sido la mujer del viejo quien se ocupaba del jardín. ¿Qué habría sido de ella? ¿Se habría vuelto a España o era de Argentina? Debió reconocer que era demasiado lo que desconocía de su amigo, y demasiados eran también los deseos de conocer algo, de lo que siempre era tan reacio a hablar. Sin embargo, contaba ininterrumpidamente historias de su aborrecida España. No podía sacársela ni un minuto de la cabeza, y siempre se preocupaba de mencionar indirectamente los sucesos, para que no se pudiera indagar más allá de donde él lo permitiera. Jota se sobresaltó al escuchar la voz del viejo desde la habitación en donde yacía acostado. Cerró la puerta que daba al jardín y se lanzó en una carrera a ver qué le pasaba. Apuró aún más el paso al sentir que el viejo injuriaba rabiosamente. Lo creyó delirar, quizás por la fiebre.
Fue la primera vez que presintió que el viejo estaba viviendo sus últimos días. Se tranquilizó, sin embargo, al llegar a la habitación y verlo hablar por el celular. Esperó a que terminara la conversación, lo cual en el fondo le maravilló, pues el viejo, mientras insultaba, usaba un acento porteño que hasta entonces no le había oído. Pero en alguna oportunidad pensó hasta en arrebatarle el teléfono, pues lo veía exaltarse cada vez más y temía que la cólera empeorara su estado. Era el dueño de la casa, dijo el viejo, serenándose, al verlo a Jota, que lo observaba incrédulo desde el umbral de la puerta. Lo mandé a la mierda a ese facha del carajo. Olvídate del trabajo. Me dijo que si no íbamos hoy, le daba el trabajo a otros albañiles. Le dije que se los dé, pero que no se olvide de besarle el culo a su puta madre. En fin, agradezco a la suerte al menos que no tenga que volver a ver la cara de ese monstruo en toda mi vida. Ambos se rieron, pero minutos después, mientras Jota pasaba un trapo por la mesita de luz, le invadió la inquietud de que se estaban quedando sin dinero. Como no pudo disimular su intranquilidad lo restante de aquella tarde, el viejo le preguntó qué le pasaba. Esta vez no dudó ni un instante y le expresó abiertamente su inquietud con respecto al estado económico en que se hallaban. El viejo sonrió y se sacó de encima las sábanas. Jota se abalanzó para sujetarlo, pues pensó que quería bajarse de la cama. Este lo rechazó con una fuerza que Jota no esperaba, y le dijo que se tranquilizara, que era otra cosa lo que iba a hacer. Entonces Jota retrocedió unos pasos y se lo quedó mirando. El viejo, una vez apartadas las sábanas, introdujo una mano en un orificio que había en el colchón. Luego de hurguetear un rato, extrajo del agujero un grueso fajo de billetes. Una cosa buena que te enseña la guerra es ahorrar, dijo. Pero esto de ocultar la plata aquí se lo debo a vosotros. Sin salir de su asombro, Jota tomó el fajo de billetes. Un rato después salía con la promesa de ir a comprar al supermercado lo que hiciera falta. Sin embargo, antes de abandonar la habitación, el viejo le previno: no quiero que limpies la casa. Ya he visto tus intenciones y te las agradezco. Pero la casa está como está y así se queda. Eso de andar limpiando es cosa de mujercitas. Lo que sí te voy a pedir es que me traigas dulce de leche, dulce de batata y galletitas Pepas. Nada más pido para mí. Compra para ti lo que quieras. Jota asintió y salió a la calle, maravillándose de que el viejo no terminara nunca de sorprenderlo. Volvió unas horas más tarde, cargando unas cuantas bolsas del supermercado. Esa noche hablaron de todo, mientras cenaban, pero Jota quería saber acerca del pasado de su amigo en España, y lanzaba indirectas que el otro hábilmente esquivaba. Pero pese a la agradable velada, el viejo no volvió a mejorarse lo suficiente como para siquiera abandonar la casa. Era como si aquel esfuerzo en el trabajo que hiciera rompiendo la pared hubiese agotado sus últimas energías. Y ahora solo le quedaba a su salud un tenue descenso que, como se vería en los días posteriores, tendría una íntima relación con su estado anímico.